nosotros, sino que hacerlo de la manera correcta, como debe ser. Se cuenta, según los historiadores, ¿por qué celebramos la Navidad? Nosotros los cristianos. En realidad, después de Cristo, 300 a 350 años después de Cristo, se celebraba una fiesta pagana. Por eso que algunos nos pueden decir que Navidad, y algunos cristianos nos dicen que eso lo celebran los paganos, es una fiesta pagana. Sí, porque su origen fue pagano. Pero más nosotros, ¿qué hacemos? Aprovechamos ese momento, este tiempo en que las personas están muy sensibles para poderle hablar del plan de Dios. ¿Por qué nació Jesús? ¿Para qué nació Jesús? Y es verdad que el nacimiento de Jesús no fue el 25 de diciembre. Eso es verdad, porque la Biblia lo dice. Dice que Él nació en un pesebre, que los pastores estaban ahí cuidando sus rebaños. Y si nosotros, eso está en la Biblia, si me acompañan, está en Lucas 2:8. Dice, llegaron hermanos, Lucas capítulo 2, versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. He aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Si nos damos cuenta que en esos tiempos, en diciembre, en esa zona es zona fría, y los pastores no estaban cuidando hacia la intemperie sus animales. Pero ahí se celebraba esa fiesta. Antiguamente era a un dios sol que había vencido a la oscuridad. Entonces, en esos tiempos no estaba, y ahí está en la Biblia, porque es nacido justo en esa fecha. Y en las fechas que se cree posible, según los historiadores, es entre junio y agosto. ¿Ya? Entonces, debido a eso, la gente celebraba y era muy conocida esa fiesta por los pueblos. Entonces, llega un tiempo en que es gobernador de Roma el emperador Constantino I o Constantino el Grande. Él, como cristiano, quería debilitar esa fiesta. Entonces, ¿qué hace? Piensa y busca la manera de resaltar el nacimiento del sol de justicia, que es Jesucristo. Y hay una transferencia en eso. Por eso que desde ahí, desde entonces nosotros, los cristianos, celebramos. Hermanos, no es pecado porque la Biblia no lo dice. Si llamas pecado a algo que la Biblia no lo menciona como pecado, nosotros estamos juzgando. Y no nos vamos a poner a discutir de repente con otras denominaciones que sí tú celebras, yo no celebro y esto, pero en realidad porque Dios no nos llama
a disensiones. Dios no nos llama para estar nosotros contendiendo con alguien, con hermanos, sino para comprendernos, ¿no? Que te respeten y respetas tú lo que tú crees y lo que es a veces revelado por el Señor, porque lo hacemos desde el punto de vista de resaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. No lo hacemos nosotros con el fin de, al menos, hermano, eso nos evaluemos, ¿no? ¿Con qué fin yo me alegro mucho, me motiva la Navidad? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo? ¿Ver los regalos? ¿Afanarme por los regalos? ¿Afanarme por que mi mes esté excelente, bien deslumbrante para presumir? ¿O es realmente que yo cumpla los mandamientos, cumpla lo que Dios nos manda en su palabra, de compartir amor, perdón, ¿no? De dar, sí, dar palabras de aliento, de ánimo, de paz, de amor, dar, porque Dios se dio a sí mismo, hermanos. Él nació con ese propósito de darse a sí mismo por amor a nosotros, para que nosotros podamos tener esa reconciliación y podamos apropiarnos de esas grandes promesas que Él lo tiene en su palabra. Que lo mejor de Él nos dio a nosotros, imagínense. O sea, eso que implica que nosotros debemos compartir lo que es Cristo. Compartir que Navidad es hablar de ese nacimiento, de ese ser supremo tan grande que nació con un propósito: sufrir y llevarse en la cruz toda maldición, toda iniquidad y ciertamente toda enfermedad, dice la palabra. Y eso es compartir en estas fechas, en cada reunión, en cada oportunidad que tengamos. Cuando a veces entre vecinos nos decimos feliz Navidad, un abrazo, ahí inyectar un poquito de lo que es Jesús. ¿Qué es Jesús para nosotros? ¿Qué significa realmente la Navidad? ¿No? Y sí es cierto que nosotros a veces se nos juzga por celebrar la Navidad. Se nos juzga porque hay denominaciones que no lo hacen, porque sí tiene su origen pagano. Pero cualquiera, así como la tecnología, cualquier oportunidad que nosotros los cristianos le demos buen uso y lo aprovechemos para ganar almas para el reino de Dios, extender su reino aquí en la tierra, es bueno, porque el Señor ve el propósito con lo que se hace. No para vanagloriarse, no para dañar al prójimo, porque tampoco nos ponemos a discutir con los demás, porque no, ¿quién tiene la razón? Yo celebro la Navidad, tú no, y esto es pagano. Sí, lo he escuchado a varias personas que dicen que sí, la fiesta de la Navidad, y no celebran la Navidad, pero nosotros lo hacemos desde ese punto de vista de que es una oportunidad para hablar de Dios y festejar y celebrar, así como tantos días se celebra el día de tal, celebrar ese gran acontecimiento en la tierra, el nacimiento de Jesucristo. Eso, hermanos, tenemos que celebrarlo. Ahora, la forma como lo celebramos, si bien es cierto, la fecha no es la correcta, porque ya les mencioné antes, no nació Jesús el 25 de diciembre, entonces no es la correcta, pero sí nosotros tenemos que celebrarlo con sentido correcto, de la forma correcta. Hermanitos, eso sí tenemos que hacerlo, porque eso ya depende de nosotros, ¿no es cierto? Entonces lo que yo quería es que algo importante que tenemos que grabarnos en nuestra vida: el nacimiento de Jesús, que está en Mateo 1, del 18 al 25. Vamos leyendo en nuestras Biblias.
Mateo 1, empieza del 18, nos habla del nacimiento, y ya todos conocemos la historia de María y José, ¿no es cierto? Cómo Dios busca a esta mujer santa, pura, para que naciera su hijo. Y las palabras que le dice el ángel a José, que se iba a desposar con María, dice: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y aquí resalto lo siguiente: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Si nos damos cuenta, lo que nos está diciendo, lo que tiene que cumplirse, toda promesa. Miren, esto le hablaba a Isaías hace mucho tiempo, antes que naciera Jesús, pero toda la Biblia, si nosotros lo leemos, concuerda, no se contradice. Entonces, ahí eso ya se había hablado, pero ya en los tiempos de su nacimiento de Jesús, ahí le hace recordar, para que se cumpliese la palabra dicha por su profeta. Pero en el versículo 21 nos dice: dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él, miren el propósito, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermanos, miren, eso es la vida. Y recordarlo y tenerlo presente, porque nosotros no somos perfectos y fallamos de una u otra manera, en algún área o en otra, a veces sin darnos cuenta. Y recordar en esa fecha de no hacerlo, porque contristamos al Espíritu Santo y nuestra relación se va enfriando. Entonces decirle: Señor, perdóname. Llevarnos bien con los hermanos, con las personas, los compañeros de trabajo, porque en toda área de nuestra vida y en donde nos desenvolvemos, siempre a veces hay cosas, roces, por más que a veces uno no quiera, se dan, suceden. Estamos continuamente, estamos en el mundo, mas no somos del mundo, y va a haber esas situaciones, y de repente hasta las personas que nos rodean, los más cercanos, ven algunas actitudes, pero es el momento de decir: Señor, tú llevaste mis pecados, naciste con ese fin, y diste tu vida y fuiste obediente hasta la muerte de cruz. Y yo, ¿qué debo hacer? Pedir perdón, porque a quien nos debemos es a Dios, y pedirnos perdón entre nosotros, porque la armonía es buena, la armonía ayuda, y que va a haber momentos en los que nos encontramos nosotros en dificultades, entre hermanos, en familia, y es el momento de recordar que Jesús nació con un propósito: salvarnos. Y esa palabra de salvación es grandemente para todos y para todas las áreas de nuestra vida, hermanos. Pero conforme a nuestra fe se desarrolla, conforme a nuestra fe lo aplicamos y vemos, como dijo nuestra hermana, la gloria de Dios en un área y en otra veces no.
pero es el tiempo de creerle a Dios así, a ciegas, y que nuestra fe no mengue sino crezca, porque cada uno de nosotros pasamos diferentes situaciones, dificultades en nuestra vida, y eso tenemos que tenerlo presente, que al nacer el Salvador ha sido para el bien de nosotros y por amor a nosotros. Ahí ver ese grande amor de Dios que no se compara con nada, porque el amor de Dios es incomparable. Amén, aleluya. Y Él tiene para nosotros cada día tiene cosas diferentes, porque su misericordia es nueva cada mañana, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, si hoy día tuve un día dificultoso, un día amargo, un día que, no sé, de repente no pude controlar mis emociones, porque créanme que el Señor, en el área de nuestra alma, a veces no llegamos a controlar esas emociones, y sí, a veces tenemos momentos que no damos buen testimonio de repente, no damos buen testimonio de que Cristo, el Salvador, mora en mí, habita en mí. Y entonces es el momento de arrepentirnos, de pedir perdón, sobre todo primeramente a Dios, ¿no? Pedirle perdón y seguir para adelante, porque Él nos ha perdonado, Él nos hace libres, y como hemos cantado, somos más que vencedores, porque Él ya venció, gloria a Dios, ¿verdad? Él ya venció en la cruz. Y sentirnos libres, hermanos, en esta Navidad y en todos los días de nuestra vida, tenerlo presente. Nosotros tenemos que tener presente que no solo en Navidad, nosotros no debemos sentirnos solo sensibles en Navidad. La gente que no lo conoce, sí, porque no conoce, no lee su palabra, no tiene comunión con Él, y uno lo conoce cuando lee su palabra. Aquí sabemos quién es Dios, qué espera de nosotros. Aquí están las reglas, las normas. Entonces ellos no conocen, pero nosotros sí conocemos, y por lo tanto todos los días nació Jesús con un propósito, pero no se quedó pequeño, creció en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres. Lo mismo que espera de nosotros el Señor, que crezcamos cada día en gracia y en favor para con Dios y para con los hombres, en sabiduría y estatura. Y crecemos en estatura, sí, en conocimiento también, pero nos falta a veces gracia para con Dios y con los demás y con los que nos rodean. Con ellos también tenemos que tener esa gracia de parte de Dios, que no nos ha dado. Nosotros somos los que a veces no recordamos eso, no lo aplicamos en nuestra vida, porque nos ofendemos por cualquier cosa. Hermanos, es tiempo de que nosotros hablemos, y es tiempo de compartir. Y este año, hermanos, hermanas, se nos ha dicho que, y no porque nos dice la pastora, es porque Dios lo manda como la comisión, y predicar su palabra. Entonces tenemos que extender este reino. Esa es la misión de nosotros, porque Él nos bendice grandemente, y el estar aquí ya, ser parte de su cuerpo, el cuerpo de Cristo, es una gran bendición, es un privilegio. Es algo grande que el Señor ha permitido, y que tú conozcas y yo conozca que predicar su evangelio no es avergonzarse, sino es poder de Dios. El conocer que eso Él nos manda, Él manda en su palabra, y predicar y hacer discípulos. O sea, tampoco dejarlos ahí, orar por ellos, orar sin cesar, ¿no? Entonces eso nos llama a que Navidad, en realidad Navidad es eso, y aprovechar cualquier momento, cualquier circunstancia para hablar y resaltar al Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, para que yo pido fuertes aplausos, aplaudan al Señor, no a quien habla, a mí, sino al Señor. Para Él sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Bien, hermanos, en estos momentos le pido, hermanito, que le avise a los niños que van a pasar acá a cantar una canción, y le pido al hermano Steve. Sí.
Entonces, van a participar los niños de escuela dominical con una canción. Y mientras ellos vienen, nosotros queremos orar. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Vamos a orar.